TV Gracia presenta Resúmenes de Calqueos 2018. Las palabras inefables de Dios, que sobreedifican y nos llevan rumbo a la gran transformación. Mira cómo dice el verso 4, dice, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los judíos, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Oye, qué claro. ¿Tú crees? Oye, ese no es el evangelio que le dieron a Pedro y a los apóstoles. El evangelio de la circuncisión no habla de las inescrutables riquezas. Solo a Pablo le comunicaron el misterio del evangelio, el designio secreto de Dios, como dice la versión. Mira cómo dice el verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Quiere decir que este misterio estuvo escondido y Dios no se lo reveló a Moisés, ni se lo reveló a los profetas, ni se lo reveló a los apóstoles, ni se lo reveló a nadie. Esperó que Pablo llegara. Dios escoge hombres, y el que él tenía predestinado para eso era a Pablo, como escogió a Jeremías. A Jeremías le dice, mira Jeremías, antes de que tú nacieses, yo te había escogido por profeta a las naciones. Ahora, en este caso, escogió al apóstol Pablo para este trabajo. Ahora fíjate, es bien importante que el evangelio de Pablo es el único que te dé entrada al cielo, al reino de los cielos. Mira cómo dice el próximo libro, o más bien pasa a Filipenses y Colosenses capítulo 1. Mira lo que hace el evangelio de Pablo. Capítulo 1, verso 13. Dice el verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Nos va a librar? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de ¿quién? Al reino de su... ¿Nos va a trasladar o ya nos trasladó? Nos trasladó, porque el misterio del evangelio es el reino de su amado Hijo. Cuando tú comprendes ese misterio de Cristo, ese misterio de la predestinación, de la elección, de que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, ahí es donde se mueve el reino de su amado Hijo. Y dice que Él ya te libró de la potestad de las tinieblas y te trasladó al reino de su amado Hijo. Hoy tú notas la gente que se siguen libertando. Ellos no están librados de la potestad de las tinieblas. Ellos siempre están atados y siempre ven demonios y siempre ven fortalezas alrededor de ellos y siempre están reprendiendo. Yo reprendo, yo te ato, yo te amarro, tú sabes, siempre están amarrando, atando, desatando y no se acaban de librar. Pablo dice aquí que este evangelio te libró y te trasladó al reino. Primera carta a los Corintios capítulo 15, verso 1 y 2, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Cuál es el evangelio que Pablo predicó? El de la incircuncisión. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado,
sois salvos, si no creítes que en vano. Si tú no retienes la palabra del evangelio de Pablo, creíste en vano. Es perder el tiempo. Ustedes todos esos creyentes por ahí que están gritando aleluya y te reprendo diablo, eso es creyendo en vano. Porque se pasan así 15 y 20 años y no aprenden nada. Están creyendo, perdonen, esto es lo que dice el apóstol Pablo. Esto es lo que dice mi apóstol. El apóstol Pablo dice, miren, yo les predico el evangelio de la incircuncisión. Yo les predico el evangelio que Cristo me reveló a mí en el paraíso. Si ustedes no creen a este evangelio y si permanecen firmes, ustedes creyeron en vano. Por ejemplo, yo estuve 18 años en la iglesia pentecostal, 18 años en vano, negando casi todo, porque imagínate, negando casi todo, porque uno niega toda la dispensación del evangelio de la gracia. El misterio del evangelio de Cristo es negado casi en todas sus partes. Por eso fue que Pablo le dijo a Pedro, dice, he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Si te circuncida, ¿qué? Creíste en vano, no te aprovecha Cristo de nada. Si tú guardas la ley, no te aprovecha Cristo para nada. Si tú no te metes en el evangelio que Pablo, Cristo no te aprovecha de nada. Si tú te pasas en ayuno y reprendiendo diablo, cuando Cristo vino a destruir al diablo, entonces te pasas reprendiendo diablo y pues ¿en qué quedamos? Pero si yo lo destruí, todavía tú lo reprendes. Te pasas en bautismo, te pasas en ceremonia, Cristo no te aprovecha de nada. Tú no ves que tú eres el que estás llevando tu salvación. Tú estás envuelto en obra, estás envuelto en una religión, pero no estás envuelto en el conocimiento del misterio del evangelio de Jesucristo. Estás creyendo en vano. Es más, mira lo que dice el verso 4. De Cristo os desligaste. Así andan por ahí, desligados, sin sello. No son auténticos. De Cristo os desligaste. Los que por la ley os justificáis, de la gracia que... ¿Cuánta gente no está guardando el sábado? ¿Cuánta gente no se pasa oyendo el Viejo Testamento y observando ritos religiosos? Pues se desligan de Cristo. Para que tú estés unido a Jesucristo, lo primero que tú tienes es que meterte, mira, de Romanos a Hebreos, estudiar esos 14 libros, comerte esas cartas paulinas para que el evangelio, el misterio del evangelio te consuma, te forme, que forme a Cristo en ti. La parábola de la moneda perdida o el dracma, moneda, denario. Dice, vamos a comenzar en Lucas 15, en el verso 8, dice así. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahorita explicaremos por qué dice ahí por un pecador que se arrepiente, entendiendo que Jesucristo no había ido a la cruz. Y si no había ido a la cruz, arrepentimiento es lo que tomaba lugar en ese momento. Pero más tardecito hablaremos de esto. Pero sobre la parábola debemos entender que la dracma es una moneda. Por lo tanto, la moneda simboliza a un escogido. Número 2, la moneda está perdida temporalmente porque, ¿por qué? Pues depende de que la mujer prenda la luz y barra la casa. Eso es todo lo que la tiene perdida, que la mujer no ha decidido prender la luz y barrer la casa. Pero la mujer sabe dónde está la moneda, porque se perdió en su casa. Dice, número 3, ella sabía dónde estaba la moneda. Número 4, un dracma tenía un valor calculable de 3,5 gramos de plata. Es como si fuera
Bueno, bastante dinero para un jornalero de aquellos días. Algo calculable es que traía preocupación. Y si dice que se gozó, que llamó a los vecinos, mire, encontré, es porque tenía un valor tremendo. Y parece que llevaba tiempo perdida la moneda, pero ella no quería prender la luz y barrer la casa. Pero ella sabía dónde estaba perdida, ella sabía que la iba a encontrar y la moneda tenía su dueño. Ella era la dueña de esa moneda. Por lo tanto, todo dependía de ella. Esto es una parábola dando a entender que los escogidos se pierden temporalmente, pero tienen dueño. Los escogidos van a ser hallados todos. Si tú lees en Lucas capítulo 15, la parábola antes habla de la oveja perdida, que pastor teniendo 100 ovejas, se le pierde una, deja las 99 en el desierto y va hasta hallarla. Estamos hablando de las garantías de lo que es un escogido. Usted sabe que todavía hay iglesias que piensan que la salvación de un creyente se puede perder, que un creyente puede terminar perdido. Eso es el insulto más grande que pueda pensar un predicador, que algo que es de Dios se pierda. Es como la moneda se dejó temporalmente perdido porque era en la sala, era en la casa. Ella sabía que en sí ella la iba a conseguir cuando quisiera. Y así los escogidos están perdidos temporalmente, pero no para siempre. En su tiempo debido son hallados. Mira lo que dice segunda carta a Tesalonicenses. Dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de toda la fe. Vamos a hacer una cosa, vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Dice, por lo demás, hermanos míos, orad por nosotros y para que la palabra del Señor corra, que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Ese fue el mandato que me dieron a mí. Por eso usted ve las dos piernitas esas corriendo con el libro. Ese es el logo favorito mío. Para que la palabra del Señor corra, pero que no corra nada más, que sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Se manifestó la palabra. Ahora, aquí es que está el misterio. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. Tú no quieres estar con una persona que no tiene la fe. Tú tienes que estar con la familia de la fe, que tiene la fe. Pero tú sabes lo que tú, siendo familia de la fe, estar con otro o con otra que no es de la fe. Tú tienes que entender que en este mundo hay gente mala y perversa. Mira, a veces tú ves situaciones que ocurren en las noticias y qué pena te da y qué situación te da. Pero tú no sabes quién está detrás de eso. Si es un hombre no es de fe. Ese se va a morir como un perro. Dice que no habrá más memoria de esa gente. No le cojas tanta pena. ¿Quién eres tú para coger más pena? ¿Que tú amas más que Dios? Tú no amas más que Dios, punto. Dios conoce el destino, el pensamiento de cada persona. Y si no es de fe, no sirve. Eso es una ballena, eso es un pedazo de carne disfrazado. Y tú los ves, ahí todos esos curas y sacerdotes ahí en el púlpito haciendo así con la señal de la cruz. Y tú ves a esa gente religiosa y pueden ser evangélicos, abusadores de niños, violadores escondidos detrás de un púlpito. Tienes que tener cuidado porque no todo lo que brilla es oro. Y estamos en tiempo de cosecha. Estamos en tiempo donde, ¿cómo se llama? El que cisne, el aventador, soplando la paja del trigo. Para sacar el trigo hay que soplar, para ver si hay trigo. Entonces tienes que entender que alrededor tuyo hay gente mala, no solo mala, perversa, perversionistas. Tienes que cuidarte de la gran ramera, que esos son gente peligrosa, a menos que es un escogido que está engañado por ahora
Y eso hay que darle tregua en lo que se manifiesta. Así que bendecido, hermano mío, esto aprieta, esto pica y se extiende, esto aprieta, esto no puede andar aquí con sentimientos humanos, no, que hay bendito, o que qué pena, o que el apóstol está muy fuerte, que ustedes creciendo en gracia, nada, estamos en línea con el pacto, en línea con la palabra del Señor. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Hay una palabra que vamos a llamarle una palabra hueca. Y yo quiero que tú la identifiques conmigo porque se utiliza mucho en los medios y hace un daño alarmante. Y todos los creyentes están siendo víctimas a nivel mundial por no entender bien el significado de ella. Vamos a buscar, nos vamos a meter ahora en Apocalipsis. Vamos al capítulo 3 de Apocalipsis, verso 15. Este es un libro que lo estudian muchos creyentes y lo que vamos a leer ahora le afecta gravemente si no es entendido. Dice el verso 15, ahí estamos todos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermano, no hay unos versos que puedan hacer más daño que estos versos cuando tú no los entiendes. Yo tengo memoria en mi experiencia cuando estaba en el sistema que yo no podía borrar eso de mí, porque constantemente, si yo no llevaba el patrón que yo entendía que como creyente tenía que seguir, inmediatamente venía el verso, o venía un buen intencionado hermano, te estoy viendo frío, o venía tu misma mente, te estás enfriando. Entonces, hello, te estás enfriando. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es un verso que Juan lo utiliza, yo conozco tus obras. Y fíjate que aquí esto no es por obra. Si tú conoces mis obras es gran cosa, porque esto no es por obra, esto es por fe, no por obra para que nadie se gloríe. Entonces fíjate que Juan está apelando a las enseñanzas de Pablo. O sea, recuerden que Pablo muere y se queda Juan vivo. Y entonces, después que Pablo desaparece, entonces aparece Juan con este libro, con estas enseñanzas, y Juan se propone borrar a Pablo del camino. Las enseñanzas paulinas, él tenía que eliminarlas, porque él no las entendía. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el principio de este verso es que tú te hagas una investigación de tu firmeza para que tú te arrepientas. Pero tú sabes cómo. Ahora, fíjate, aquí en gracia vamos a suponer que tú has estado afectadito por situación, una enfermedad en la familia, o te quedaste sin trabajo, o pasa cualquier situación, o te sucede una mala experiencia. Es natural que cuando tú tienes una mala experiencia el ánimo se te afloje, o sea, de momento, pero por causa del conocimiento que tú tienes, cuando te llega este verso, ¿te estás enfriando? No, un momentito, no. Yo no, eso me estoy enfriando, no, porque Cristo con una sola ofrenda me hizo perfecto para siempre. Además, Él dice que yo estoy completo en Él, a mí no me falta nada, y el que se une al Señor un espíritu es con Él. ¿Cómo que me estoy enfriando? Yo sé en quién he creído. Yo sostengo mi confesión en base a lo que mi apóstol Pablo me ha enseñado. Además, Juan era un ministro de la circuncisión, no de la incircuncisión. Y ese es el llamado nuestro, hermano, que entren a la segunda gracia. Porque ahí, en esa segunda gracia, ese es el reino. Ahí es donde tú entras a reinar, ahí es que tú comienzas la confesión.
Ahí es donde tú tienes seguridad de tu posición. Tú dices, ya yo sé quién soy yo. De aquí no me mueve nadie. Ahí es donde tú rechazas eso, que si frío, que si caliente. Ahí ya no entra nada de eso. Ese es el llamado nuestro. Los centros educativos, creciendo en gracia, estamos llamados a eso. O sea, mundialmente lo que yo hago es salvando a los creyentes, trayéndolos a esa segunda gracia. Ese es el propósito nuestro. Por eso es que tú tienes que cooperar con esto. Usted no ve que los corintianos, por no entrar a esa segunda gracia, fracasaron. Mira cómo dice el capítulo 13, versos 4 y 5. Capítulo 13 de segunda carta a los Corintios. Verso 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en qué. ¿Y qué es estar en la fe? Una segunda gracia. Estar en Cristo no es estar en fe. Estar en Cristo es una experiencia de conversión. Una experiencia que te dice a ti, Cristo murió por mí. Jesús murió en la cruz por mí, se sacrificó para quitar el pecado. Me he enterado, siento el temor de Dios. Pero entrar a la fe es otra historia. Por eso es lo que le pasa al pueblo, que no están en fe. Ellos están en Cristo. Entonces, cuando uno les habla de la fe, dice, tengan cuidado, hermano, mire, cristocéntrico, manténgase, no, mire, no se mueva de ahí, y ellos no saben que lo que estamos es llevándolo a la fe. Los corintianos, Pablo les tuvo que decir, examínense, a ver si estáis en la fe, porque en Cristo estaban. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo le tiene que preguntar a una iglesia que si están en la fe? Yo me imagino que ellos dijeron, ¿y qué tú esperas que estemos? Pues claro, si somos cristianos. Dice, no, yo no estoy hablando de cristianos, yo estoy hablando de la segunda gracia. Esa es mi pregunta para todas las naciones. Oye, bendecido, tú que me escuchas, ¿estás en la fe? Pues seguro, yo confesé a Cristo como Salvador. No, yo no estoy hablando de eso. ¿Has entrado tú al Evangelio de la Gracia? Que es la que te coloca en la fe, no en tu fe. Porque todavía hay gente por ahí que dice, no, yo tengo una fe, mira, yo tengo una... No está hablando de tu fe, está hablando de la fe, del don de Dios en Jesucristo. Tu fe no sirve para nada. Pruébala para que tú veas. Tu fe no te lleva a ningún lado. Usted habla con esas personas que le dicen, muchachos, mira, yo tengo una fe. Mira, yo tengo una fe ciega. Está bien ciega. ¿No ves? Mira, desde chiquito yo tengo una fe, mira que yo... Bien, pues esa fe desde pequeño es buena para que te convierta y sepa que Dios existe. Pero entrar a la segunda gracia, tienes que pasar por las manos del apóstol. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 12 al 15. Algo que hasta ahora no se había hecho en 2000 años. Lo que vas a oír ahora nunca se había oído. Naturalmente, porque la mente de Cristo estaba ausente. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino, diga, con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo. Y mucho más con vosotros, corintianos, ¿no? Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis. Y espero que hasta el fin la entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Para el día del Señor Jesús, mira esto, con esta confianza, eso es lo que Él quería que entendieran, pero no lo entendieron. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Tú sabes que todos los creyentes en el mundo, nuestros hermanos católicos, nuestros hermanos evangélicos,
que nosotros no lo odiamos y yo menos. Al contrario, yo estoy buscándolo a ver si al fin entenderéis. Ellos no saben lo que es una segunda gracia. Apóstol, ¿y qué es una segunda gracia? Si habla de una segunda es que hay una primera. ¿Ah? ¿Y sabe cuál fue la primera? Que cuando Jesús de Nazaret murió, esa primera gracia, al derramar sangre, quedamos limpios de pecado todos los escogidos. Pero tú no te puedes quedar perdonado nada más, tú necesitas una segunda gracia. ¿Y cuál es la segunda gracia? La segunda gracia es el adorno de darte una doctrina sana que tú puedas asimilar y conocerte por dentro. Entonces yo he venido por 20 años amando a la iglesia, amándola, vistiéndola. Mira, tú tienes una limpia conciencia. Mira, amor iglesia, amada mía, el diablo fue destruido. Te he llamado amada, que nadie en 2000 años la había llamado amada. Yo le he dicho a la amada, mira, tú estás limpia, sin pecado, con una sola ofrenda te hizo perfecto para siempre. El pecado fue quitado en la cruz del Calvario. Entonces esa segunda gracia que Pablo era el que la llevaba, pero los apóstoles no entendían. Él fue el único que entendía esa segunda gracia. Por eso es que él dice, yo quisiera a vosotros para que tuviesen esta segunda gracia, pero es que ustedes no entienden. Esa es mi lucha mundialmente. Yo quiero comunicarles esta segunda gracia. Tú la has entendido, tú eres bienaventurado, pero ellos tienen un velo. Entonces en ese velo ellos ven maldad en nosotros. Ellos ven un libertinaje porque es que están velados. Ellos leen y no entienden. Leí, ¿entendiste? No, está velado, está sellado, no entiendo. Entonces la segunda gracia es la llave, la que te abre la mente para que tú entiendas que cuando Cristo murió, tu espíritu quedó perfecto para siempre. Tú eres un ser, mira, a ti no te cabe más Cristo por dentro. A ti no te cabe más santidad, porque con una sola ofrenda, cuando Él murió, lo que tú necesitabas para estar sentado juntamente con Él en lugares celestiales, en esa ofrenda Él te santificó. Completo. Pero esa segunda gracia, ¿tú te crees que los evangélicos conocen eso? Tú le dices eso y ¿qué es eso? No, eso es el esfuerzo de las obras y de los sacrificios, y entonces llega el momento en que tú llegas a una estatura de una segunda gracia. No, eso es una comunicación de entender, no es de obra. Dice, yo espero que al fin entendáis, porque una vez tú lo entiendes, tú recibes la segunda gracia. No es nada que tú hagas de obra, es algo que tú entiendes. Ahora esa segunda gracia nunca se predicó en el mundo. Pablo se quedó con el deseo, pero a Pablo lo mataron, porque a Pablo no lo entendían. A Pablo lo tenían como malo, porque la religión es así. La religión nunca entendió a Pablo. Pablo era perseguido. Bueno, fíjate que lo acusaban de que él le servía a Dios en contra de la ley. Y no era que él estaba en contra de la ley, es que cuando Cristo murió le puso fin a la ley y comenzó un nuevo pacto. Y entonces una vez tú no entiendes la segunda gracia, tú estás en un desierto. Es que si no entiendes, imagínate, si tú no entiendes algo, imagínate, tú vas con un examen sin haber estudiado, empiezas a mirar para el de quién te copia. A ver si alguien te pasa un papelito, tú ves que tú no entiendes. O te metes en un sitio donde hablan un idioma que tú no hablas y ¿qué estarán hablando? Empiezas a hacer con la mano, tengo hambre, quiero beber, tengo sed, porque no entiendes. Pues así está este pueblo que por años me viene escuchando. Y yo lo que he hecho es adornar la iglesia, equiparla, prepararla, adornar. Ustedes son una iglesia adornada. Una iglesia edificada. Mira lo que dice Romanos 8, versos 18 al 21.
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Nos estamos manifestando, que eso no había sucedido, porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Imagínate, la creación se va a arreglar. ¿Ya tú estás arreglado? Pues la creación, la ecología, todo va a quedar sano. Vamos a tener animales saludables, no van a haber vacas locas. Y vamos a tener cuerpos glorificados con alimentos perfectos. Vamos a disfrutar un mundo aquí en los cielos, aquí en esta tierra. Pero hay que tener la segunda gracia.